Alejandro López, que es director técnico de Andece. Seguro que ya todos conocéis en qué consiste Andece. Hemos hablado mucho en estas clases también sobre prefabricados de hormigón. Y Alejandro nos va a dar una visión general y en algunos casos hablando de aspectos muy singulares de la prefabricación y de la industrialización en hormigón, no solamente en España, sino también a través de algunas obras que hacen sus asociados a nivel internacional. Gracias por volver otro año más con nosotros y te damos paso para que nos des una magnífica charla que espero que sea. Muy bien. Gracias, María Eugenia. Pues buenos días a todos. Nada, agradecer especialmente a María Eugenia la invitación. Creo que ya es la cuarta o quinta vez que estoy, aunque por las circunstancias en las que estamos tenga que ser así, en remoto. Pero bueno, vamos a intentar durante los próximos minutos, hasta las 10:30 aproximadamente, pues dar una visión quizás un poco más en detalle. Seguro que, como indicaba al principio, sabéis ya lo que es un prefabricado de hormigón, no voy a tener que entrar mucho en detalle, pero sí que por lo menos intentar que tengáis una visión un poco más amplia de las posibilidades que ofrece una tecnología constructiva que, bueno, siendo optimistas, creemos que en un futuro cada vez va a ser una opción cada vez más recurrente a la hora de llevar a cabo cualquier edificio o infraestructura que se lleve a cabo. Bueno, represento a Andece, soy director técnico y Andece pues simplemente es la asociación que representa a la mayor parte de las empresas nacionales que hacen productos prefabricados de hormigón, de todo tipo y perfil. Que hace muy poco hicisteis una visita virtual a una de ellas, a Preorquisa. Bueno, pues una de ellas es Preorquisa y otras, la mayoría son pymes, pequeñas empresas que llevan muchos años trabajando y que, bueno, pues intentan sobrevivir y más aún con el viento ahora que tenemos en contra, pues haciendo frente a las adversidades. Y nosotros como asociación pues intentamos eso, ser un poco pues la voz que aglutine a todo un sector y en mi caso, además es una cosa que me encanta, pues acercarme a las escuelas universitarias, ingenierías, arquitecturas y dar una charla que pues las empresas por sí solas más difícilmente pues puedan dedicarse a ello. Le he facilitado a María Eugenia una presentación muy completa. Por el tiempo que tenemos no nos vamos a meter en toda ella, pero vamos, que le agradecería si la puede compartir y últimamente estoy haciendo un poco esto a la carta, es decir, a ver, sobre qué temas os gustaría que incidiera. Y vamos a quedarnos con una parte de ello, pero que sepáis que hay una presentación más completa, además haré alguna referencia a vídeos que quedan enlazados, que son yo creo bastante ilustrativos y que sirven para complementar algunos de los conceptos que daré y luego nuestra propia página web también lo enseñaré. Cada vez tenemos más publicaciones técnicas que están en abierto y nuestra misión, sobre todo de cara a los futuros decisores, a vosotros, a los que no tardando mucho, pues tendréis un proyecto entre manos y tendréis que barajar varias alternativas de diseño y digáis, bueno, pues mi fachada quiero que sea prefabricada de hormigón. No sé si hoy lo conseguiré, creo que no, pero por lo menos que tengáis un recuerdo entonces de, oye, aquella charla que me dieron de Andece, pues mira, por lo menos me dejó un poco más claro lo que había y además conozco que hay unas guías técnicas en Andece que me facilitan un poco esa labor. Con lo cual vamos a meternos un poco en estos contenidos. Es necesario hacer una primera aproximación y hablamos de industrialización. Fijaos que voy a hablar casi más veces de industrialización que de prefabricados y diré por qué. Bueno, antes de nada, ¿qué es un producto prefabricado de hormigón? Pues un elemento en base hormigón que no se hace en obra, que no se conforma in situ, que es la forma más habitual, sino que se elabora previamente en una fábrica y lo habéis visto en la presentación. Y eso tiene una serie de connotaciones que algunas de ellas iremos viendo. Siempre arranco con lo mismo, porque creo que es imprescindible que no se nos confunda. Coincidimos con otro tipo de construcción convencional, tradicional, que es aquella que depende casi en exclusiva de todas las labores a hacer en obra, in situ, como veréis aquí. Aquí pues siempre hago un poco el juego de preguntar, oye, aquí,
¿Qué rasgos característicos sacáis de esta obra? Bueno, pues veríamos ahí una serie de puntales que no veríamos en una obra en prefabricado. Vemos 4 operarios que están por ahí, casi diría en el mismo punto, haciendo una misma tarea. No es limpio, o sea, esta obra tampoco ni para bien ni para mal, pero no se ve un orden que, en cambio, en una obra en prefabricado es algo casi inherente al propio concepto, que los elementos llegan a la obra, se van colocando, incluso en ocasiones normalmente llegan en camiones, dependiendo de la longitud, del peso que tenga la pieza, pues en camiones de mayor o menor capacidad de transporte, e incluso en ocasiones la pieza ni siquiera llega a depositarse en el terreno, o sea, directamente con las grúas se iza y se coloca en el lugar que tiene predestinado. Incluso añadiría más, veis por los operarios, no son muchos más de los que aparecían en la imagen anterior, pero para una extensión muchísimo mayor, y os puedo asegurar que cada uno de ellos tiene una función perfectamente definida. O sea, no sobra ni falta ningún operario. No sé si en la otra imagen que veíamos antes, si esos 4 operarios son más que suficientes, si sobran o faltan. Yo no lo tendría tan claro. Pero aquí sí que os puedo asegurar que cada uno tiene una función perfectamente definida. E incluso los tiempos, la planificación, es algo que se trabaja con un máximo rigor, porque nosotros nos basamos especialmente en la precisión. O sea, cualquier imprevisto, cualquier contratiempo, imaginaos esa viga, estamos viendo ahí una viga que puede medir cerca de 50 metros, que por la razón que fuera no encajara en los apoyos que tiene previstos. Pues 2 grúas de gran tonelaje, que además son grúas que normalmente se contratan para los días de montaje, o sea, no son grúas de obra, tiene un coste importante, con lo cual yo tengo que hacer previamente todo lo posible para que cuando tenga ese examen, yo esto lo llamo casi como un examen, esa puesta en escena, que es el día que tengo que colocar los elementos, no tenga ningún contratiempo, no se me desvíe nada, porque como se me desvíe voy a tener que hacer cualquier corrección y al final eso va en perjuicio de mi economía, de mi rentabilidad. Y al final no nos debemos de olvidar que las empresas trabajan si pueden ganar dinero mejor, pero nunca para perderlo. Si no, pues no tendría mucho futuro. Bueno, ¿y por qué digo esto de la construcción industrializada y no tanto hablar de prefabricados? En realidad pensaréis que cualquier producto, debéis de pensar que casi cualquier producto que llega a la obra es prefabricado. Un ladrillo, un aislamiento térmico, una instalación, todos son prefabricados en realidad. Lo que sí que puede cambiar es el proceso, cómo se concibe. Y aquí hablamos más bien de construcción industrializada, que no deja de ser tener todas las etapas del proceso constructivo, desde que se diseñan las piezas hasta que se instalan, perfectamente controladas, que tengan una sintonía, que haya una correlación entre todas ellas. Aquí quiero que veáis, cuando nuestras propias empresas que participan en el diseño de las piezas que luego ellos mismos van a fabricar, tienen que ejercer todos aquellos controles, deben de conocer con qué trabajan, de tal forma que cuando yo esté diseñando, aquí vemos un modelo 3D, que podría ser perfectamente con un software BIM, yo tengo que hacer aquí todo, poner todo de mi parte para tener la seguridad de que cuando llegue la pieza al final a colocarse, no haya ningún contratiempo. Era lo que decía en la diapositiva anterior. Y para ello todas las etapas intermedias tienen que estar perfectamente conectadas. O sea, que la fabricación sea precisa, que en el transporte, en la logística, no haya ningún tipo de contratiempo. Es decir, tengo que tener todo, no puedo dejar nada al azar para tener esa seguridad, esa certeza de que la pieza va a encajar. Si en cambio nos vamos a una construcción más tradicional, y ni mucho menos quiero denostarla, porque como todo tiene sus ventajas, también hablamos de las limitaciones que tiene el prefabricado, que también hay que tenerlas en cuenta. Aquí esa correlación que hay ya no existe. El que diseña, el que puede calcular la estructura, por ejemplo, de hormigón, pues la calcula, la dimensiona, sin saber ni mucho menos quién va a elaborar el hormigón, ni quién va a colocar las armaduras, ni quién va a desencofrar. Con lo cual, toda esa información ya no queda íntimamente conectada como sí que pasaba en el caso anterior, de una
construcción industrializada, que hablo de prefabricado de hormigón, como podría ser en acero o en madera. Pero hay un cambio absolutamente significativo, con lo cual quiero sobre todo que os quedéis con la idea de que trabajamos teóricamente con las mismas materias primas, al final trabajamos con hormigón, pero todo lo demás, el concepto es totalmente opuesto. La gestión que se tiene que hacer en todas las fases es bastante diferente. No me voy a meter tan en detalle porque son aspectos que irán luego saliendo casi de manera natural a lo largo de la presentación y prefiero detenerme más en ilustrarlo con proyectos, con obras reales. Pero por detenerme en algún aspecto, como decía, nosotros trabajamos en milímetros, o sea, la precisión es crucial. Si no somos precisos, como digo, las piezas del puzzle no encajan. Dentro de un orden, lógicamente, o de un desorden intencionado, se admite que haya errores, o sea, se va parcheando sobre la marcha. Y luego hay un aspecto muy importante que está, de alguna manera, impulsando un cambio de tendencia, que es la falta de mano de obra. En España hemos pasado hace años una crisis muy importante económica, pero especialmente se cebó en el sector de la construcción, y una gran parte de la mano de obra que había disponible entonces se ha perdido sobre todo mucha cualificación. Y eso es algo que está haciendo sobre todo cambiar a algunos agentes cada vez más, a promotores, a constructores, que esa dificultad, que es muy difícil que se vaya a salvar, una realidad que es que no hay mano de obra y sobre todo la gente joven. Yo empecé a trabajar en el año 2002 en obra y las obras donde lo que predominaba era gente joven, o sea, absorbía una cantidad extraordinaria. En cambio, ahora tú te puedes dar un paseo por cualquier obra que está levantándose en cualquier punto de Madrid, por ejemplo, y os invito a que hagáis esa reflexión, que echéis un vistazo a ver si veis gente joven. O sea, se ha hecho un sector muy poco atractivo para ir un poco regenerándose. Y eso está sobre todo, y eso, ¿qué tiene que ver con la industrialización? Pues luego lo veremos con un ejemplo. No es lo mismo trabajar en una fábrica con turnos pautados en un lugar fijo, porque la obra hoy te toca aquí, dentro de un mes te toca en otro sitio y es continuamente itinerante, incluso que puedas estar desplazado. O sea, esta es una realidad. Y eso de alguna manera está ayudando a este impulso de la industrialización. Con lo cual, un poco por ir cerrando ya esta primera introducción a la industrialización, la pregunta que hago, no son iguales, al menos es como yo lo veo y como lo siento, ¿por qué todavía en algunos casos se sigue tratando de la misma manera? Se piensa en hormigón, pero no se llega a discriminar que hay dos tecnologías o dos formas de ponerlo en obra, de materializarlo, totalmente diferentes, muy distantes una de la otra. Bueno, pues vamos a intentar por lo menos hoy dar un pequeño salto, un pequeño paso para que por lo menos penséis que son tecnologías o formas de construir muy diferentes. Hablaba de la fabricación, no me voy a meter en el cuadro anterior, pero esto, como ya lo habéis visto en esa visita virtual, tampoco me voy a detener en exceso. El fabricante al final, para que lo sepáis, en el caso de los prefabricados de hormigón en general, al ser un proceso industrial, que al final tiene como el resultado final un producto o una serie de productos de construcción, tiene que ejercer unos controles, la mayoría de ellos impuestos por la normativa que tenemos, que de hecho es bastante estricta y amplia. En el caso de los prefabricados de hormigón estructurales, hay una normativa europea que establece más de 50 controles que tiene que tener el fabricante a lo largo de su proceso productivo, desde que entra la materia prima en la fábrica hasta que el producto está terminado. Y todo esto se hace para que no haya rechazos, para que el producto al final cumpla con lo previsto y que cuando llegue a la obra, pues esa incertidumbre que es muy natural de la construcción tradicional, que es altamente dependiente de la mano de obra, pues se reduzca prácticamente a cero, no haya esos problemas. Con lo cual, el principal interés, aunque se fabrique bien, es el propio prefabricador. O sea, no puede tolerar, no le van a admitir que cuando llegue una partida, por ejemplo, de 1.000 metros cuadrados de paneles de fachada, pues que no cumplan con las especificaciones, que no tengan la resistencia que tiene que tener,
que las tolerancias geométricas no sean las que tenía que tener, y eso es algo que luego se verá porque las piezas no encajarían, con lo cual ya digo que es el principal interesado en que todo esto esté perfectamente controlado, en no dejar nada al azar. Bueno, una imagen un poco que lo veríais de un proceso habitual para hacer paneles, pero podría hablar de vigas, podría hablar de otros, pero un poco que veis la secuencia. En lugar de encofrar en obra, pues tenemos unos paneles que se disponen normalmente en horizontal, se colocan las armaduras, veis ahí en la tercera imagen arriba, son como unas espirales que son los separadores para garantizar los recubrimientos, se coloca ya, se vierte el hormigón, se dejan pasar unas horas, desde 8 hasta 24 horas en función de cuándo alcance la resistencia mínima para desencofrar y en último caso pues se levanta la pieza, liberamos el molde y podría volver a fabricar. Y esto se hace constantemente. Puede variar el molde en función de la geometría, va a tener algún hueco para las carpinterías, etcétera, pero el proceso es repetitivo, se va haciendo de manera sistemática. Esto, no sé si llegasteis a ver esta imagen en la visita, es un mock-up, está afuera, pero lo pongo un poco, es de preorquisa, me gusta emplearla para hacer ver que esto fue para esta obra, para la estación de alta velocidad de Rabat, una obra que entregaron hace poco más de un año, año y medio, piezas además voluminosas, con una geometría muy especial, porque veis que tienen todos estos huecos. Hay una parte casi diría, hay casi tanta parte hueca como ciega. O sea, son piezas complejas que luego además hay que conectar. Pues la experiencia, la anécdota que me contaban desde Preorquisa es que el arquitecto, el estudio de arquitectura había 2 estudios de arquitectura, uno de Barcelona y otro era un arquitecto además de allí local, de Marruecos, que trabajaba para el reino, para el rey Hassan, y que no se fiaba, decía, no creía que fuera posible que esto se pudiera hacer en prefabricado de hormigón y pidió hacer piezas, bueno, pues unas maquetas reales y comprobarlo, verificarlo allí en obra. Esto, evidentemente, si lo quisiéramos hacer in situ, pues sería imposible, no. Hasta que no estuviera terminado, no veríamos el resultado final. Nosotros esto lo podemos hacer. Tampoco digo que sea algo habitual, pero es un poco para haceros ver las posibilidades que ofrece el poder industrializar los elementos, que puede ir un poco jugando, afinando y al fin, como que el resultado final de la obra pues sea casi algo diferencial, distintivo. Como futuros arquitectos, evidentemente la piel, aquí estamos hablando de fachadas, pero podría ser extensivo a otras tipologías constructivas. La fachada es algo determinante, que marca un poco caracteriza a un edificio. Es un poco el distintivo, el que hace, si una fachada fea, por muy funcional o estéticamente pueda tener partes en el interior muy apreciables, pues tenemos una fachada poco atractiva, pues eso de alguna manera, vamos, nadie querría tenerlo. Entonces, es un poco para que veáis las posibilidades que se pueden obtener de esta manera. Bueno, por ir avanzando campos de aplicación, prácticamente todos. Cualquier sistema constructivo, cualquier obra en edificación, obra civil, es susceptible de emplear elementos prefabricados de hormigón, sin detenerme. Al menos me gustaría que cuando, por lo menos que de la enseñanza que se pueda sacar de esta charla, más las que os puedan dar en clase, que siempre sea una alternativa más. Podrá ser la idónea o no, pero que por lo menos entre dentro de la baraja, que puede ser una opción. Y para ello es inevitable conocer lo que me puede aportar y lo que no. Os animo, sobre todo, para conocer la amplísima variedad de elementos prefabricados de hormigón, a que en nuestra página web aparece un filtro de empresas, que son las asociadas, que te permiten, en función de los distintos productos prefabricados de hormigón, que tenemos catalogados, no solamente hay estos, aquí aparecen como 55 aproximadamente, hay otros productos un poco más específicos, pero estos son un poco los más generales. Os animo, si tenéis curiosidad, si tenéis que hacer algún trabajo o hacer alguna consulta, a que a través de este buscador pues accedáis directamente a las páginas web de los fabricantes, porque os va a dar un acercamiento más real a las posibilidades que ofrecen los elementos prefabricados de hormigón.
por ir también un poco terminando este primer bloque, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues como digo, prácticamente de todo. Pavimentos, pues una de las categorías más asentadas. O sea, prácticamente cualquier acera por la que transitemos, los bordillos, se hacen en hormigón prefabricado y son empresas que tenemos aquí. Esta es una imagen del Estadio del Atlético de Madrid, que además todo lo que es todos los accesos, toda la urbanización exterior está hecha con distintos elementos prefabricados y 9.000 metros cuadrados de fachadas están hechas con paneles prefabricados de hormigón. Mobiliario urbano, incluso para hacer revestimientos esto es un restaurante con pues, lo que serían los muros, este muro separador, pues está revestido con ladrillos de hormigón, además con un acabado imitación piedra. Nichos para cementerios. En obra civil, prácticamente de todo. En ingeniería, que normalmente son obras donde la estética no prima tanto, y sí la eficacia, el hacer las cosas en plazo, pues hay soluciones para todo, para túneles, para puentes, para los aerogeneradores, que es una tecnología, pues igual ya está madura, pero todavía tiene margen de crecimiento, y lo que son los mástiles de los aerogeneradores se pueden hacer incluso en prefabricado, hormigón, tuberías, etcétera. En obra civil también, lo distingo, elementos un poco más seriados, más pequeños, las traviesas de ferrocarril en España al 100% se homologan en prefabricado hormigón, barreras para carreteras, pasarelas, etcétera. Y bueno, en edificación, que es un poco donde vamos a concentrar más la atención en la charla de hoy. Prácticamente lo que sería todo el esqueleto del edificio, toda la envolvente, es susceptible de hacerla con distintos elementos prefabricados de hormigón. ¿Es la mejor opción? Pues yo no voy a presumir, no quiero afirmar tajantemente que sea la mejor opción. Pues depende de las circunstancias, de las necesidades que tenga en obra. Es decir, si tengo un plazo más ajustado, pues la industrialización gana peso. Lo estamos viendo ahora con el hospital que se está haciendo en Valdebebas. Se tiene que industrializar todo. Tienen que entregar 4 pabellones para alojar creo que 1.000 y pico camas, bueno, una obra compleja, y la tienen que entregar en poco más de 4 meses, creo. Otra cosa es lo que salga. Evidentemente lo tienen que industrializar y ahí está teniendo un papel muy importante los elementos prefabricados de hormigón, también otras soluciones, pero se tiene que industrializar al máximo posible porque si no, el plazo no cumpliría. Por eso digo que no se puede afirmar, sería un poco, casi diría, arrogante por mi parte, decir, es siempre la mejor opción. No, dependerá, pero insisto, debemos de conocer al menos qué me puede aportar y luego ver si puede ser la opción idónea, y que los edificios al final no dejan de ser puzzles donde combinan distintos materiales, sistemas constructivos, y una parte puede ir en acero, otra parte puede ir en hormigón perfectamente, o sea, pueden ser perfectamente compatibles, pero al menos que se sepa. Por un poco marcar los rasgos que tiene este tipo de empresas, de perfiles, pues vamos desde empresas que están especializadas en un tipo de producto, muy pocos, muy seriados, hasta empresas que ya están capacitadas para hacer prácticamente todo el edificio, todo el esqueleto. Un ejemplo, los IKEAs, los centros de IKEA, que además ahí hay una necesidad de entregarlo en un tiempo muy preciso, o sea, una semana que se retrase la entrega de la obra, pues es no ganar dinero, no facturar, pues hacen prácticamente en prefabricado hormigón. Tenemos empresas asociadas que son ya clientes reconocidos por su solvencia técnica por parte de IKEA para que se haga prácticamente todo en prefabricado de hormigón. Y aquí también hay un aspecto importante, luego lo veremos, que es el peso. El peso al final, tenemos que mover las piezas desde la fábrica a la obra, y eso pues tiene cierta, o puede añadir cierta complejidad. O sea, me pone ahí un pero que tengo que saber resolver y hacer que una acción pueda o no pueda ser suficientemente competitiva. Y como decía anteriormente, estamos ahora mismo haciendo un cambio de tendencia extraordinario. Yo empecé hace ya casi 13 años en la asociación, en Andece, y por entonces que teníamos más recursos, hasta una persona que se dedicaba únicamente al marketing,
hablaba del futuro y a mí eso me tocaba, vamos, teníamos debates muy constructivos, decía, ¿por qué hablar del futuro si el futuro no sabemos cuándo será, si dentro de un año, dentro de 10 o dentro de 20? Digo, si ya el prefabricado hormigón entonces tenía ya un recorrido, una trayectoria, ¿por no utilizarlo hoy? ¿Por qué? Bueno, pues ahora mismo se están dando una serie de condicionantes para que por fin la construcción industrializada despegue. Pongo otra anécdota, estoy participando como profesor en un curso de construcción industrializada del Colegio de Aparejadores de Madrid, que tuvimos reunión hace 2 días precisamente de la segunda edición que va a arrancar ahora. Hace un año teníamos, hace nada, teníamos todavía fresco, estábamos 4 o 5 profesores de los que teníamos un poco esa motivación especial porque arrancase el curso y no teníamos ninguna certeza de que eso fuera a ser posible. Volvimos a tener reunión hace 2 días, ya no éramos 5, sino éramos como 15 profesores del claustro y decíamos, joder, los problemas que teníamos hace un año de si iba a arrancar el curso o no, ahora ya no existen. Ahora es cómo enriquecer contenidos, cómo traer algún ponente internacional. Quiero decir con esto es que está avanzando de manera totalmente extraordinaria en la industrialización por una serie de factores. Uno es ese que decía de la escasez de mano de obra, pero otro importante yo creo que puede ser la digitalización, que cada vez se están tecnificando, se está profesionalizando más el sector y es casi una manera de empujar a que en lugar de depender en exclusiva de levantarlo todo a pie de obra, pues que los sistemas ya vengan preconstruidos, vengan de una fábrica y que luego se conecten unos con otros. Y esta gráfica, que es bastante fuente del Foro Económico Mundial en 2016, que parece que fue hace nada, pero es que ha avanzado todo de manera extraordinaria, que hacía un análisis de un poco por dónde iban las tendencias, la impresión 3D, el Internet de las cosas, la realidad aumentada, etcétera, y ponía en primer lugar como tecnologías que más proyección tenían, que más impacto iban en el futuro, a medio o largo plazo. Ponía en primer lugar la metodología BIM y a continuación la fabricación de componentes prefabricados. Como digo, a mí me gusta más hablar de industrialización. A la cabeza de todo, y yo creo que esto, o sea, no lo está diciendo cualquiera, lo está diciendo el Foro Económico Mundial, que manejará una cantidad de datos, habrá encuestado a agentes muy diversos de muchas partes del mundo para llegar a estas conclusiones. Y esto de alguna manera se está poniendo en marcha. Y otro aspecto que yo creo que también está siendo importante y una consecuencia especial de la situación que estamos haciendo ahora, que es sanitaria. Las obras son por naturaleza desordenadas. Al final son todo prototipos que se hacen una vez, donde entran y salen subcontratas, el instalador, el estructurista, etcétera, que van entrando y saliendo. Una fábrica, yo tengo mis empleados, cada uno con unas tareas perfectamente definidas, que hacen sistemáticamente todos los días, no exactamente lo mismo, pero conocen muy bien el oficio, lo que tienen que hacer, lo hacen de manera repetitiva en el tiempo, o sea, no hay esa incertidumbre de la obra. Y esto, desde el punto de vista sanitario, es algo que a ver, yo creo que se le va a dar más importancia. Ahora hay que cumplir con las distancias de seguridad. Bueno, la obra, aunque yo me doy algún paseo justo al lado de mi casa, en Alcobendas, está haciendo la fachada está haciendo en prefabricado y no me pongo yo allí de policía ni de jefe de prevención, pero hay cosas, ciertas conductas que, bueno, cuando se ponen en el tajo, pues siguen haciéndolo como lo han hecho siempre. En la fábrica no quiero decir que estemos libres de pecado, pero que todo se hace de manera mucho más ordenada, controlada, planificada. Bueno, pues es otro aspecto que yo creo que también puede ayudar. Una vez hecha esta introducción, no sé si entre medias alguien me quiere hacer alguna pregunta, si lo dejamos para el final. También por darme algún respiro, no lo sé, lo que me digáis. Yo creo que por el sistema que llevamos, a lo mejor lo dejamos todo para el final para no interrumpir, si te parece. Vale. Vale, si te cansas, no lo dices y entonces hacemos nosotros las preguntas. Vale, no, yo continúo. Si yo tengo, vamos, le doy al play y tengo aquí para aburrir hasta el último. Pues continúo entonces. Bueno, hecha esta introducción,
vamos un poco, voy a intentar dar ciertas pautas porque yo creo que son bastante importantes. Indicaba antes que frente a la construcción más tradicional tenemos una identidad, una propia razón de ser, o sea, no viene un poco ni a presumir de ello, sino que es imprescindible que sepáis que si queremos industrializar, en este caso con elementos prefabricados de hormigón, tenemos que conocer al menos unas bases mínimas, unas nociones de cómo se diseña, que no tiene o tiene muy poco que ver con una construcción más tradicional, más artesanal, de hacerla en obra. Bueno, por ir un poco avanzando. Vamos a centrarnos en los edificios, en cómo se materializan a partir, en gran parte, de elementos prefabricados de hormigón. Por un poco ir desgranando. Hay dos formas de llevarlos a cabo. Uno, mediante elementos lineales o superficiales, es decir, donde predomina una dimensión o dos frente a la otra, elementos viga, pilares, losa, fachadas, puede ir un poco conformando ese esqueleto. O directamente ir al máximo grado de industrialización, que es que me venga un módulo tridimensional ya completo, con todos los acabados, incluso con instalaciones ya de fábrica integradas, para que en obra se reduzcan las tareas al mínimo imprescindible, a remates poco más. Bueno, estas son dos tecnologías básicas. Evidentemente, cada una de ellas puede tener mucha más cabida dependiendo del tipo de construcción de la que estemos hablando. Por ejemplo, estamos hablando de hacer casas, viviendas unifamiliares de una altura, pues yo, si fuera un potencial comprador, pues no, vamos, lo tendría absolutamente claro. Módulos tridimensionales. Me puede entregar mi casa en 4 meses, no hay ningún problema. Se puede hacer combinando elementos unidimensionales y bidimensionales también perfectamente, pero ya no va a ser tan rápido. Tiene otra serie de connotaciones. En el caso opuesto, si vamos a edificios de gran altura, un residencial, pues evidentemente si tengo que mover módulos tridimensionales que pueden pesar 30, 40 toneladas, tengo una complejidad logística y luego tener que elevarlo, o sea, tener grúas de suficiente capacidad para tener que hacerlo. Pues ahí, por contra, donde más razón tiene de ser, pues es combinar elementos 1D y 2D. Esto es algo que, contado, parece parecer obvio, pero yo creo que todavía hoy me encuentro en ocasiones con alguna conversación y creo que merece la pena el subrayarlo. Aspectos que también son importantes. Pensad que una estructura industrializada, al final tengo que conectar los elementos, tengo que ensamblarlos, unirlos, a diferencia de una estructura in situ, que al final va adquiriendo el monolitismo, se va haciendo a sí misma según voy levantando plantas. Y por otro lado, la precisión. Nosotros tenemos que trabajar con precisión. Los elementos tienen que conectar de forma que cumplan con unas tolerancias muy estrictas. Veremos también algún caso con las cimentaciones, porque si hago mal la cimentación, si parto mal de la cimentación, mal vamos. Aspectos que hay que tener en cuenta también en cuanto al diseño de la estructura. Es evolutiva. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que voy avanzando, voy ampliando ese puzzle, los estados de acciones por los que pasan van cambiando. Esto lo tengo que tener en cuenta a la hora de dimensionar las secciones. Y luego, vuelvo a insistir, los detalles constructivos no solo desde el punto de vista del diseño, sino que luego tenga que pensar que esos elementos alguien los tiene que ensamblar, que los tiene que conectar. Yo puedo tener un puedo tener un detalle constructivo, cómo conecto los elementos que en el plano me sale perfectamente o en mi modelo 3D, pero luego cuando llega la obra resulta que hay otro elemento que me impide que por ahí la viga o el pilar o la ménsula me pueda conectar. Esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Es fuente de problemas? Con una tecnología tan avanzada y con fabricantes que llevan muchos años operando, pues esto ya no es un problema. Lo tienen totalmente dominado. No quiero decir que no pueda haber algún inconveniente puntual en algún caso, pero sobre todo gracias a la digitalización, el trabajar en modelos virtuales, lo veremos al final si nos da tiempo, pues esto ya
es algo que queda prácticamente impedido desde el origen, desde el diseño, pero hay que tenerlo en cuenta. Como decía, la precisión geométrica. A mí esta imagen, que me parece bastante reveladora, me fascina. Por la razón que fuera, se querían cruzar dos vigas a más de cierta longitud. Pues tenía que hacer un hueco en una de ellas para mantener por encima el mismo nivel de cubierta. O sea, no podía apoyar una en otra, sino se tenían que entrelazar. Pues para que esto pueda ser posible, la precisión es imprescindible. O sea, no puedo hablar de centímetros, tengo que ir a márgenes muy, muy ajustados para que eso pueda ser posible. Ejemplos, esto es una residencia de estudiantes creo que en Berlín, en Alemania. Pues fijaos ahí la cantidad de elementos prefabricados de hormigón que se interconectan. O sea, tengo que trabajar como digo, con tolerancias extraordinariamente ajustadas para que esto pueda conectarse. Vale. Luego, algo que creo que es inevitable. No puede haber miedo. A veces yo creo que el miedo frena a ser ambiciosos. Nos quedamos. El sector de la construcción, y es una opinión muy personal, ha sido muy poco propicio a los cambios, ha evolucionado poco y cada vez tenemos más herramientas, más tecnologías, mejora de los materiales, el conocimiento, el que se pueda divulgar. No os cuento yo cómo hice mi proyecto fin de carrera. Ahora tenemos acceso a la información infinitamente mayor al que podía haber antes. Quiero decir con esto que nadie se juega, nadie se la juega. El prefabricador cada vez es alguien que interviene más en los proyectos, es el que mejor conoce, lógicamente, los elementos con los que se maneja, con los que fabrica. Voy a poner luego ejemplos de algunas obras. Al menos en lo que respecta a aquellos sistemas hechos en prefabricado, es un agente imprescindible con el que nos va, sobre todo, a ayudar a afinar y a evitar problemas que luego se puedan producir. Luego, otro aspecto importante es la estandarización de los elementos. ¿Y qué quiero decir con esto? En una obra puedo tener, como arquitecto, pensad una fachada y decir, bueno, quiero que toda la fachada, cada pieza sea única. ¿Es posible? Sí. ¿Económicamente es viable? Pues lo dudo. Pues si tengo que hacer una fachada de 2.000 metros cuadrados, pues pongamos 1.000 piezas distintas o 500 piezas distintas, pues no os quiero decir lo que voy a tener que gastar en moldes. Los costes de ingeniería de detalle pues se multiplicarán. Bueno, pues voy a intentar ser racional, o sea, racionalizar los elementos. Puedo hacer algo distinto. Veía el ejemplo de la estación de alta velocidad de Rabat y es una fachada única y seguramente irrepetible, pero tengo que ser equilibrado, buscar un óptimo para que eso no se me dispare. Y para eso tengo que partir de la idea de la estandarización de los elementos. Por ir un poco enseñando algunos tipos de elementos fundamentales. Las vigas, pues se pueden llegar a hacer hasta de 50, 60 metros, no voy a decir tranquilamente, pero con no excesiva dificultad, con distintos tipos de secciones. Lo que decía, el fabricante, el prefabricador, cada vez es menos fabricante para ser casi un apéndice del estudio de arquitectura o de la ingeniería para poder llevar a cabo la obra. Ejemplos, pues no sé, tipos de secciones, cada vez hay una variedad mayor. Una es un poco llamativa por ver las posibilidades que puede ofrecer una viga curva. Creo que esto es un pabellón hecho por parte de una de nuestras empresas, toda la estructura y todo el cerramiento prefabricado y que quería hacerse curva. Pues esto se puede hacer. In situ dudo yo mucho que esto fuera factible. Bueno, distintos tipos de elementos. Pilares, pues para que veáis un poco algunos ejemplos, en secciones no solamente cuadradas o rectangulares, sino también incluso perpendiculares y que me puedan alcanzar varias plantas. Esto desde el punto de vista de los rendimientos de ejecución, pues algo a tener en cuenta. Yo, de verdad, es algo que espero que algún día lo veamos, pero en la edificación residencial, en la industrial, esto está totalmente ya implantado. ¿Por qué la edificación más residencial, que es la que absorbe o la que lleva a cabo un mayor número de obras, por qué no se recurre a acciones que son mucho más eficaces? Porque imaginaos, pensad en un momento, si tuviera que encofrar, si tuviera que hacer in situ un pilar de este tipo, ¿por qué no hacerlo
directamente en prefabricado, que ya me salvó un montón de plantas, es limpio, rápido, ordenado. ¿Por qué no hacerlo así? Bueno, pues una tecnología que tenemos ahí disponible y que todavía le cuesta el llevar a algún tipo de edificación, por lo menos que se sepa. El tema de la estandarización de los elementos. Cuento una anécdota reciente que es, yo creo, bastante elocuente. Las escaleras, ¿por qué no industrializarlas también? Imaginemos también la cantidad de encofrados, de dificultad añadida para poder levantar las escaleras, cuando son además un sistema que yo puedo repetir y sistematizar en un montón de casos. Pues la anécdota que os quiero contar, hace pues como 15 días me llamó el director de operaciones de una importante empresa constructora española, que es de origen, pero además es bueno, pues una de las líderes en el sector, y me dijo, no, mira, es que tenemos un proyecto bastante interesante entre manos, más de 100 viviendas de 2 plantas para las afueras de Madrid, y alguien me ha contado que las escaleras se pueden prefabricar. Digo, sí, claro que se pueden prefabricar. Dice, no, tenemos, bueno, tenemos unos plazos más ajustados y lo estamos valorando. Ya porque en el estadio de los Osasuna de Pamplona y Barros, lo mismo, tenían, ya está terminado, han hecho una remodelación intensa y también una ingeniería importante de Madrid, pues decidió, no le quedaba otra que industrializarlas y sistematizar las escaleras. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no ir a soluciones que me dan eso, me dan limpieza, me dan rapidez, me dan unas garantías que, bueno, que no digo que in situ se vayan a hacer mal necesariamente, pero no, ¿por qué no ir introduciendo ese grado de industrialización progresivamente? ¿Por qué no ir a partes? Es que luego además no van a quedar vistas, que alguien podría ser un poco más, lo podría rechazar por una cuestión de estética o de acabados, cuando en realidad yo creo que va a quedar revestida, casi ni se va a ver en la mayoría de los casos, da lo mismo. ¿Por qué no ir a una solución mucho más eficaz que ya está a nuestro alcance? Ir a elementos más reproducibles, más sistemáticos. Y la otra parte, el tema de la colocación, de los rendimientos, la ejecución, el hacerlo rápido. Pongo un ejemplo de proyectos reales para ir un poco ilustrando todo lo que cuento. Esto es la remodelación de una de las bocas de metro de la estación del Casco Viejo de Bilbao, en el cual el proyecto lo lideraba una importante ingeniería, IDON, y bueno, decidieron darle una vuelta de cara, refrescarla, y se decidieron hacer 8 pórticos. Y bueno, inicialmente la idea era hacerlo in situ, pero finalmente dijeron, nos la vamos a jugar y queremos que sea en prefabricado de hormigón. También porque pensad que si yo inhabilito una boca de metro, en Madrid tenemos, me imagino que alguno de vosotros vive en Madrid, y siempre hay líneas que están cortadas y son obras que además llevan meses. Pues en este caso había un plazo de 48 horas. Había que terminar, colocar los 8 pórticos en menos de 48 horas. Bueno, pues yo acompañé ya entregada la obra a 2 técnicos de esta empresa, de allí, empresa asociada nuestra, que fue la que hizo los elementos prefabricados de hormigón, Adorna, y me enseñaron un poco, me contaron un poco cómo había sido la historia. Fueron meses de trabajo, o sea, para colocar estos 8 pórticos no es, tiro 3 trazos y prefabrico y lo coloco. Fueron varios meses de trabajo para ver un poco, fijaos la dificultad añadida que había, encajar toda esa estructura dentro de algo que queda ya, o sea, de una construcción ya que me queda espacialmente en unas limitaciones para mover los elementos. O sea, tenía que estudiar, ese era el principal impedimento que tenía, para ver un poco los radios de giro, la grúa, cómo iba a entrar, cómo iba a mover los elementos, etcétera. Bueno, pues fueron meses de trabajo, los técnicos me decían que la noche anterior no durmieron pensando, y si ocurre esto, si ocurre lo otro, y se frena el avance, bueno, la entregaron creo que en torno a 36 horas, ganaron 12 horas. Por eso quiero decir que al final todo esto es una obra más, esto no es lo habitual, esto es un caso muy, muy específico, pero quiero un poco dar a entender las posibilidades que ofrece, pero que para ello hay que cuidarlo todo, no hay que dejar nada al azar, porque cualquier aspecto condicionante que no tengamos en cuenta o que lo infravaloremos, pues luego puede
donde realmente los problemas se manifiestan y salen a la luz es en la ejecución. Eso es un poco la ventaja que te ofrece la industrialización, el que todo esto quede perfectamente predefinido. Y el error inevitablemente siempre va a aparecer, pero seguramente esta empresa, si tiene que volver a encargarse y esta ingeniería de una obra similar, os puedo asegurar que ya no va a tardar 36 horas, va a tardar incluso menos, porque cuestiones que no tuvieron en cuenta en su momento y que, bueno, se minimizaron porque pudieron entrar en el plazo de ejecución que tenían, pues seguro que para la siguiente ocasión lo van a tener en cuenta. O sea, se va aprendiendo, el efecto experiencia también es importante. Bueno, ¿qué se puede hacer? Como decía, un campo edificatorio donde está totalmente impuesto, ya implantado, el prefabricado de hormigón es en el sector logístico industrial. Incluso ahora, en la situación en la que estamos, que de las pocas consecuencias positivas que está teniendo es el aumento de la compra electrónica, del e-commerce, pues se está incrementando la demanda de centros logísticos. Pues muchas de nuestras empresas están teniendo que abastecerlo. Bienvenido sea. Pero vamos a ir un poco más al campo residencial, a edificios más de nuestras ciudades. Se puede hacer prácticamente de todo y me gustaría también hacer una defensa. Lo ponía ahora con el ejemplo de los pilares, pero ¿por qué no ir a unas soluciones? No pretendo tampoco ir a hacer el 100%, pero ir introduciéndolo poco a poco. Yo al menos, no sé si María Eugenia tiene la misma visión que yo, pero a mí me llama poderosamente la atención, especialmente en lo que es todo la periferia de Madrid, donde más se está habiendo pues, desarrollos urbanísticos, en Valdebebas, etcétera, que está, cada vez se recurre menos a hacer una fachada con el ladrillo, con la típica solución de ladrillo cara vista, ahí colocando ladrillo sobre ladrillo, y se está yendo a elementos de mayor formato, a paneles prefabricados. Ya no solo en prefabricado hormigón, que puedan ser composites, de cerámicos, incluso de piedra. ¿Por qué no hay unas soluciones que me permiten avanzar más rápido, ir cerrando el edificio, ir completándolo de manera más rápida? Bueno, yo creo que es algo que salta a la vista y que estamos viendo. Aspectos. ¿Por qué no ir a soluciones? Hacerlo en prefabricado me permite ir a espacios más diáfanos. Un caso son los parkings. Lo voy a poner luego con un ejemplo que a mí me parece llamativo. Pero, por ejemplo, una vivienda. Al final, las viviendas, tal y como están concebidas actualmente, los pilares, las cuadrículas, me marca un poco la distribución de los espacios interiores. ¿Por qué no yo como comprador o potencial comprador de una vivienda, que tengo una familia y que vamos evolucionando, hoy el piso se me queda pequeño, pero igual dentro de 15, 20 años, cuando se me bendicen mis hijos, pues me queda grande? ¿Por qué no tener yo esa flexibilidad espacial para ir jugando, modificando los espacios? Hoy me faltan dormitorios y igual mañana me sobran. Si voy a una solución totalmente diáfana que me permita esa flexibilidad para ir yo jugando con la distribución de los espacios interiores, ¿por qué no ir a soluciones industrializadas, por ejemplo, con placas alveolares que me permiten llegar a luces mucho mayores que las cuadrículas habituales que tienen las viviendas? Bueno, ahí lo dejo un poco como reflexión. Aspectos, como decía, esto es casi diría el punto más importante en cuanto al diseño, que tengo que conectar los elementos. Bueno, la cimentación es imprescindible. Si no parto de una cimentación bien hecha, a partir de ahí todo lo demás ya se me viene abajo, el cumplir con esas tolerancias. ¿Por qué no incluso industrializar la cimentación? En España no se hace, pero hay otros países con otros condicionantes, por ejemplo Holanda, más de la mitad de la cimentación se hace mediante elementos prefabricados. También porque allí el terreno está todo anegado, es distinto, pero es porque creen realmente en que la construcción se tiene que tener el máximo grado de industrialización que admita. Bueno, pues son opciones, son soluciones que están ahí. La imagen de la izquierda es de Chile, o sea, un país que tecnológicamente, pues no es que no esté avanzado, pero no está más avanzado que España. Pues allí, esto es un fabricante asociado nuestro que lleva allí muchos años implantado y que hace zapatas prefabricadas y las tiene que transportar y mover.
bueno, pues es uno de sus productos con mayor demanda. En cuanto a las conexiones, no sé si vosotros, pero esto es un cierto prejuicio que todavía hoy hay que vencer. Algunos creen que como tengo que conectar las estructuras, los elementos, eso se va a desmoronar. Digo, todo lo contrario, al final es una cuestión fundamental. Me imagino que tengáis nociones de estructuras, bien sea isostática o hiperestática. Yo le puedo dar en función de las necesidades que tenga, por ejemplo, una zona sísmica. En España apenas tenemos ese problema, salvo en zonas, en áreas muy concretas, pero en Latinoamérica, por ejemplo, en todo lo que sería en la costa pacífica, es zona de una alta actividad sísmica. Allí todas las estructuras se rigidizan y el prefabricado de hormigón cada vez tiene un mayor atractivo y demanda porque tienen cada vez más asumido de que yo le puedo dotar de esa hiperestaticidad a las estructuras en la medida que rigidice los nudos. Bueno, pongo aquí una secuencia de imágenes para que veáis un poco los pasos de cómo los elementos se van conectando para lograr esa rigidización. También esto desde el punto de vista del diseño, del montaje, se complica necesariamente. No es lo mismo un apoyo simple de una viga, una ménsula, un apoyo articulado, que un nudo rígido, como puede ser este caso. Pero con esto quiero decir que no quede el mito erróneo de que las estructuras industrializadas, ya se han prefabricado de hormigón a acero, no son hiperestáticas, o no se puede lograr ese grado de hiperestaticidad que se requiera en cada caso. Nada más lejos de la realidad. Se puede hacer, por supuesto. Incluso dentro de lo que sería globalmente el diseño de una estructura, que los núcleos interiores, por donde vamos a hacer los pasos para las escaleras, los ascensores, se puede hacer también con pantallas, con núcleos también susceptibles de prefabricarse en hormigón, para en este caso, darle un mayor grado de hiperestaticidad. Son soluciones que están ahí a nuestro alcance. Esto es una de las terminales del aeropuerto de Barcelona, totalmente prefabricado con nudos rígidos y hacerlo rápido. Ejemplos de obras. Como os decía, como no nos va a dar tiempo a dar en todo el detalle que a uno le gustaría, voy dejando también algún enlace en la presentación. Esto es una obra además que a mí me encanta, desde el punto de vista del diseño estructural es muy llamativa, que es el Hospital de Fuenlabrada. Es una obra de hace ya más de 15 años, pero como aspecto llamativo está aquí la comunicación entera de FECOR, una ingeniería estructural importante. Pues fijaos, aquí era una estructura que se requería rigidizar. Estos pilares que cubren 4 plantas, pues lo que es a nivel de planta, de forjado, pues se colocaban hay unas armaduras cruzadas que lo que hacen es poder dividir los distintos tramos del pilar, pero en una única pieza. Por la cual luego en el montaje, pues como veis esto es una placa alveolar, las vigas que iban por ahí iban a través a su paso, con lo cual se podía rigidizar. Además es un tipo de diseño que yo luego solamente lo he vuelto a ver una vez en España. Es complejo, pero quiero volver otra vez a insistir en la idea de que es factible, que se puede llevar a cabo, se puede hacer prácticamente todo. Pero llegados a este punto, evidentemente también hay limitaciones que hay que conocer. O sea, no todo es posible ni todo es factible. Casi diría que todo o gran parte es factible, pero en la construcción al final hay, salvo que seas Foster y poco más, o Calatrava. Bueno, no voy a entrar en más detalle. Los costes son importantes. Tengo que saber que al final una solución que puede ser técnicamente perfecta o muy competitiva técnicamente, pero luego por los costes, por las razones que sea, me pueda ser ya o me pueda impedir el poder llevarla a cabo. En España esto no creo yo que sea un problema, pero igual en países donde todavía no está tan implantada la tecnología, que las infraestructuras me impiden o me dificultan llevar los elementos desde la fábrica a la obra, al final la logística, el transporte, pues hace que sea un coste que tenga que tener
cuidar con mucho mimo, el tener que mover las piezas. Ya digo que en España hay una red de empresas prefabricadoras que esto ya no es problema. O sea, una estructura al final, cuando se está diseñando, se pide oferta a 10 empresas y generalmente se adjudica al más competitivo en precio, no necesariamente. Pero quiero decir con esto que el coste siempre es un factor que hay que tener en cuenta. Pero para cualquier sistema constructivo del material que sea. El peso y tamaño de los elementos, los tengo que mover, los tengo que llevar desde la fábrica hasta la obra. En la presentación completa hay un enlace a un vídeo muy interesante de un módulo cómo se transporta desde la fábrica a la obra y yo creo que es bastante revelador, pero lo tengo que tener en cuenta. Son condicionantes que tengo que tener en cuenta. Pero luego, a cambio, tengo que saber que estoy trabajando con un material, doy por hecho que conocéis un poco la técnica del pretensado, donde realmente tiene mayor cabida es en la prefabricación, porque lo hago en fábrica. Tengo unos medios ya instalados que me permiten economizar y optimizar las secciones. Lo podría hacer también en obra, pero al final todo lo que se haga en obra generalmente se complica. Puedo hacer secciones, como veis aquí, secciones huecas para aligerar el peso de la estructura. Se puede hacer de todo. Esta viga, a mí me fascina esta viga, se hizo en su momento, fue la viga de mayor longitud, se hizo para las instalaciones de Campofrío, se había por la zona de Aranda de Duero, en Burgos, se había había habido un incendio de la instalación anterior, había que reconstruirla en un tiempo récord y se optó por una solución eficiente que era en prefabricado hormigón y permitiendo los espacios lo más diáfanos posibles con vigas de gran longitud. Pues esta viga, no sé si exactamente esta, pero se llegó a hacer con esta sección doble T de 55 metros y había que llevarla desde la fábrica a la obra. Como he dicho también en un par de ocasiones anteriormente, la velocidad de ejecución, la necesidad de tener que ir a plazos cada vez más estrictos, pues es un acicate para industrializar todavía más los elementos. El poder simultanear la fabricación mientras instalo. Otro aspecto importante también que de alguna manera va a empujar un mayor grado de industrialización prefabricado con otros elementos, que es la generación de residuos. Nosotros trabajamos, las piezas del puzzle que mandamos a la obra son exactas. ¿Puede que haya algún rechazo? Sí, en alguna ocasión, pero no hay residuos, no hay restos. Los pocos que se puedan producir son en fábrica y tengo la posibilidad incluso de reciclarlos, de poder reutilizarlos. La obra, en cambio, por norma general no es limpia. Hay unos excedentes que al final son un problema que cada vez va a estar más presente y estamos en un contexto donde la economía circular, el no generar residuos, cada vez vamos a tenerlo más difícil para ello. O sea, que será otro estímulo más. La estética, bueno, esto ya es una cuestión puramente subjetiva. Hay quienes no le gustan el hormigón quede visto. Bueno, yo creo que el atractivo, la belleza, puede ser una cuestión que cambie en cuestión de minutos. El hormigón normalmente es gris, pero lo vamos a ver ahora ejemplos de fachadas. Las posibilidades que puede haber en cuanto a diseños, en texturas, en acabados, en jugar con las juntas, las posibilidades que cada vez me ofrece la industrialización, y insisto, siempre teniendo en cuenta el papel que me puede aportar el prefabricador para ayudar en el diseño, pues es un bien que yo creo que se tiene que apreciar y valorar en su justa medida. Como decía, en la página web de Andece tenéis a vuestra disposición un montón de información. Si tenéis curiosidad hoy o el día que estéis ejerciendo profesionalmente para poder conocerlo mayor. Bueno, incluso para facilitar en la presentación veréis que tenéis aquí los enlaces para que no os perdáis en búsquedas y directamente podáis ir allí. Voy poniendo así ejemplos sobre la marcha de obras reales. El Hotel Vela, que yo creo es uno de los edificios más emblemáticos de Barcelona, que está en la playa de la Barceloneta, pues en gran parte hubo una parte importante, los forjados y la cimentación, que se hizo mediante elementos prefabricados de hormigón, como prelosas y pilotes. Bueno, esto en cuanto a estructuras, que es algo, bueno, que el esqueleto hay que hacerlo del edificio,
Yo creo que me voy a centrar un poco más en esta parte, en los próximos 15 minutos aproximadamente, es en los cerramientos, los edificios. Esta es la imagen que venía en el cartel que amablemente nos habéis preparado para la presentación de hoy, que es la Ciudad de la Justicia de Córdoba, que se hizo con paneles de GRC del propio Urquiza. A mí me encanta, o sea, hace una pasada esta fachada. Esto está hecho con elementos prefabricados de hormigón. Es ya, yo creo que uno de los edificios emblemáticos de una ciudad con tanta historia. Otro mito que todavía hoy, yo creo que cada vez menos, pero que todavía quedan ciertas barreras a vencer, que se hace mucha alusión, vosotros sois más jóvenes, pero los más mayores todavía que tienen la idea arraigada de que los prefabricados de hormigón, realmente el gran impulso que hubo para, sobre todo en cuanto a fachadas, fue tras la Segunda Guerra Mundial, por condiciones que nada tienen que ver con los que tenemos hoy, especialmente en los países del bloque comunista, que había que alojar en viviendas de coste contenido a un montón de gente, había que hacerlo rápido, había cierta explosión demográfica y gente que iba de las zonas rurales a las ciudades y había que hacerlo rápido y ahí la estética no existía, había que hacerlo muy rápido. Todavía hoy quien cree que se construye igual o se diseña igual, nada más lejos de la realidad. Se pueden hacer diseños con elementos prefabricados, que ahora lo vais a ver con algunos ejemplos, pues yo creo que auténticas, dejadme la licencia, virguerías. Desde el punto de vista arquitectónico se puede hacer de todo, combinando texturas, geometrías, colores, acabados, no siendo tampoco exclusivo. Ahí, en el caso de las fachadas, podemos perfectamente combinar prefabricado de hormigón con otros materiales. No tiene por qué ser, si tengo 4 edificios o un gran espacio comercial, no tiene por qué ser únicamente un único material. Se puede combinar, pero que sepáis que las posibilidades que me ofrece. En cuanto a tipos de fachadas, es posiblemente la categoría de elementos prefabricados de hormigón, que al menos en mi experiencia de 13 años, la que yo percibo que más ha avanzado. O sea, se están desarrollando soluciones, lo veréis con la visita a Preorquiza, aunque ahí veréis un poco el origen, cómo se lleva a cabo. Esto se ve, bueno, donde realmente al final queda en valor o se le concede el valor que tienes cuando ya está entregada, cuando está terminado la obra, la fachada, queda a la vista. Pero hay, en cuanto a combinaciones, de todo, por distinguir un poco las fachadas pesadas de las fachadas ligeras. Esto es con paneles industrializados que se arman. Yo incluso os diría que he visto fachadas que me tienen que decir si es ligera, hecha con GRC, o es con panel de hormigón arquitectónico o con panel de hormigón armado, porque desde fuera soy incapaz de distinguirlo. Aquí la variedad que hay cada vez es mayor. Se puede hacer, no voy a decir de todo, pero la gama de posibilidades es prácticamente es amplísima. Ejemplos. Bueno, esto es unas VPO que está en el barrio de Carabanchel de Madrid. No sé si alguien conocerá el edificio, pero es una obra de un tal Isozaki que ganó el año pasado el premio Pritzker. Obra, paneles hechos con Preorquiza y además tiene un diseño muy llamativo. Más ejemplos. El Palacio de Congresos de Córdoba. También otro edificio emblemático hecho con otro de nuestros fabricantes, toda la fachada. Aquí como elemento llamativo es se ha alcanzado, al menos que yo conozca, los paneles de mayor extensión hechos en España hasta ahora, de 14 por 3 metros, o sea, 42 metros cuadrados de fachada. No sé si estuviera allí en el aula os podría hacer un símil para que os deis cuenta de los ladrillos que debería alguien de colocar para lograr 42 metros cuadrados, cerrar 42 metros cuadrados de fachada, con un único elemento. Pero también quiero insistir que para que se hagan esos 42 metros cuadrados, previamente mucho trabajo, mucho desarrollo técnico de ingeniería y de arquitectura, mucho trabajo codo con codo, en este caso, entre el estudio de arquitectura y el fabricante, para llegar a hacer piezas además que aunque parezcan iguales,
cada una tiene un ADN propio. Bueno, más ejemplos, las funciones que puedo hacer, el dotarle de carácter portante, e incluso algo que en España yo creo que todavía no se ha visto, a mí no es algo que me fascine, pero sobre todo en el centro de Europa quieren preservar el acabado del ladrillo caravista. Bueno, pues se puede hacer, como veis aquí en la imagen de abajo a la derecha, que dentro del molde se coloquen los ladrillos y de esa presencia de ladrillo, cuando en realidad va todo metido en un panel prefabricado. Bueno, en cuanto a huecos, esto es la sede del Grupo Ortiz en el Ensanche de Vallecas, con paneles que en lugar de color, bueno, que quedan en perpendicular al sentido de la calle para hacer una especie de muro cortina, etcétera. O sea, se puede hacer de todo. Incluso que el aislamiento térmico, esto yo creo que es una solución ya predominante, que vaya el aislamiento térmico integrado. Esto es un grado de industrialización ya elevadísimo. ¿Por qué colocar el aislamiento en obra si ya me puede venir ya integrado dentro del elemento desde fábrica? El ahorro que voy a tener en cuanto a tiempos de ejecución, totalmente estudiado. El que la estructura, además de, o sea, la fachada, los paneles, que no solamente tenga una función de cerramiento, sino que además tenga una función portante. La de pilares que puedo eliminar en todo lo que sería el contorno del edificio si recurro a un sistema de esto. Esto está todo estudiado, calculado. Hay pocas empresas que hagan esto, pero yo creo que es por una cuestión de falta de demanda, de una solución que todavía hoy cuesta que arranque. Yo si fuera un diseñador, un promotor, vamos, no tendría ninguna duda. O sea, hacer la fachada, ¿por qué no hacer la fachada portante? Con los ahorros que voy a tener. Todo perfectamente estudiado. Bueno, edificios, pues, para que veáis, esto está en Coslada, 20 alturas, hecho con paneles portantes de otra de nuestras empresas, Indaxa. ¿Cómo enfocar un diseño en una fachada? Pues que conozcáis que hay una serie de limitaciones. La principal es la dimensional, llegar a estas dimensiones de largo y ancho. Pero esto no deja de sorprendernos y estoy seguro que esto tiene todavía recorrido y margen de mejora. Un ejemplo que el año pasado nos enseñó el estudio Touza, hecho con otra empresa nuestra, de las afueras de Madrid, con Prefabricados Ponce, que es un edificio que está en la zona de Madrid-Río, en la ribera del Manzanares, 100 metros de altura aproximadamente, creo que son 19 plantas, y yo creo que va a ser otro de los edificios que marquen un poco el skyline de la ciudad de Madrid, hecho pues, teniendo en cuenta un montón de aspectos sostenibles. ¿Esto es prefabricado? Pues hay una parte importante que hay que tener en cuenta, que sería todo lo que son los frentes de fachada de los balcones. Lo que veis aquí un poco en color magenta, con paneles prefabricados de hormigón. Y esto, bueno, para que veáis alguna imagen de detalles constructivos de la secuencia del montaje, el estudio Touza, pues ha tenido siempre, al menos desde el punto de vista de comentarios, ha participado, siempre se ha prestado colaborador, montó la cátedra de hormigón arquitectónico hace muchos años en la Escuela de Arquitectura, pues ha creído siempre en las ventajas que te aporta la industrialización. Luego, otra cosa es cómo lo pueda llevar a cabo finalmente. Pero yo creo que es un ejemplo de las posibilidades de AI, ¿no? Para que veáis detalles un poco de croquis, de cómo se diseñaron, se tenían en cuenta, los alféizares, todo hecho en prefabricado de hormigón y ya con prácticamente entregado. Para que os deis cuenta cuánto de esta obra se industrializó con elementos prefabricados de hormigón, pues igual no deja de ser el 1 o el 2%. De toda la extensión, de todo lo que sería el armazón, el esqueleto del edificio, el 2%, el 3% con los frentes de fachada prefabricado de hormigón, pero lo llamativo es que esto marca, simboliza o de alguna manera le da el carácter que va a tener el edificio finalmente, porque es lo que se va a ver desde fuera y además un edificio alto que se va a poder ver desde gran parte de Madrid, incluso desde fuera, pues es lo que realmente se ve y destaca. O sea, con tan poco lo que puedo llegar a lograr. Yendo al otro gran campo, esto de las fachadas ligeras, pues es
otras tecnologías, y aquí es que no tengo ninguna duda, que más ha avanzado especialmente en los últimos 5 años. Lo voy a poner ahora con una obra de Preorquisa y alguna otra así un poco por encima, pero el GRC seguramente sea el material, el hormigón armado con fibra de vidrio, que desde el punto de vista de crecimiento de volumen de mercado, más ha crecido en los últimos años por las posibilidades enormes que te da. Me gustó el símil que ponían hace poco en otra presentación, decía que el GRC, el hormigón armado con fibra de vidrio, era como la plastilina. O sea, me da una flexibilidad en cuanto a diseño extraordinaria. Pero, por otro lado, hay que tratarlo con mucho mimo. O sea, no cualquier fabricante tiene la capacidad, el conocimiento suficiente para hacerlo. Esto me gustaría hacer hincapié en este aspecto, porque esto es algo que os vais a encontrar en el futuro. O sea, un buen producto con un mal artesano o un mal fabricante, pues acaba convirtiendo a un mal producto. Si tú tienes una mala experiencia con un material, aquí estamos hablando de GRC, has elegido bien quién lo va a llevar a cabo, o porque el contratista al final ha decidido que lo haga fulanito, pues posiblemente si tienes una mala experiencia nunca más vuelvas a apostar, en este caso por el GRC, o por otra solución constructiva. Esto es muy importante. Nosotros al final representamos a más de 100 empresas y en líneas generales pues podemos decir que tienen un notable alto. Hay quienes rozan la excelencia, quienes hacen obras más vanguardísticas, hay otros que bueno, pues mejoran, lógicamente. Tenemos un mercado cada vez más exigente, pero es muy importante que sepáis quién os lo puede hacer. Y especialmente aquí con el GRC, que es un material que tiene un componente artesanal extraordinario, pues todavía más. Pero bueno, esto porque quería hacer ese matiz. Obras que se hacen. Esto está pues no muy lejos de vuestra universidad, en Pozuelo, hecho por otro fabricante nuestro, Ponce, que es el mismo que hizo esta obra del Riverside Homes de Touza. Pero bueno, para que veáis ahí, igual, los frentes de las terrazas con elementos con rasgados y curvos. Más obras, esta de otra de nuestras empresas prefabricadas. O sea, casi diría que es difícil que haya dos obras exactamente iguales en fachada. Otra más reciente, esta la han entregado hace pocas semanas, también de Preorquisa. A mí extraordinaria, está cerca de donde yo vivo, más de 4.000 metros cuadrados de panel sándwich de GRC. Esto igual, si el resort del Lego, de los fabricantes de Lego, bueno, tiene su pequeño parque temático a las afueras de Londres y te tienen que decir que estos bloques, bueno, no son bloques, en realidad son paneles, parece, por donde están las juntas parece que son bloques, pero al final son paneles hechos con GRC. Pues te tienen que decir que esto es GRC, además con tonos distintos, todo muy cuidado, muy estudiado, si no, no lo sabes. Y otra tecnología que todavía no ha tenido tanto recorrido en el caso de las fachadas es hacer con hormigones de altas prestaciones. ¿Cómo se hace un hormigón de altas prestaciones? Yo creo que esto os lo contarían en esa visita virtual, porque están haciendo ahora una obra que me voy a tener ahora, bueno, voy a hablar un poco del estado en el que está, porque está todavía en marcha, que es un centro comercial en Lyon, en Francia, y lo están produciendo todo en una fábrica de las afueras de Segovia. También esto, pues me gusta decirlo para sacar pecho. Estamos en un sector, en la construcción, donde se han hecho muchas cosas mal, pero también se han hecho muchas cosas bien. Y el nivel general que tiene nuestro sector en cuanto a estudios, en cuanto a la arquitectura, las ingenierías, empresas constructoras y en nuestro caso industriales, empresas prefabricadoras, en término medio es elevado y podemos ir prácticamente a cualquier lugar del mundo, pero hay que hacer bien las cosas. Y bueno, algunas de nuestras empresas pues tienen esa presencia internacional. Para lograrla, para poner pie allí no es fácil ni es cuestión de días. Hay que trabajar mucho antes para posicionarte y luego demostrar que haces las cosas bien. Bueno, pues esto es un centro comercial que existía ya, que lo están ampliando y que le están dando un lavado de cara extraordinaria. Y es una obra bastante pionera porque se está haciendo con un material que es
un hormigón de altas prestaciones de la Fairholcim, que es una multinacional también que hace cementos, conocida más por su producción de cementos, que es socio también de Andece, y que está de alguna manera yendo de la mano de Peorquisa para que sea un proyecto que estoy seguro que va a salir bien y que sirva para abrir muchos proyectos futuros. Bueno, os enseño una serie de imágenes. Esto casi doy por hecho que algo os enseñaría en esa visita virtual. Un hormigón muy cuidado, autocompactante, que se vierte en unos moldes. Veis ahí el contramolde, esas planchas elásticas que son las que le van a dar luego forma al relieve exterior de los paneles. Toda la logística, cómo se paletizan o, bueno, se agrupan los paneles, luego el transporte, luego se colocan en estas especies de estructuras, porque luego esto hay que llevarlo desde Segovia a Lyon, creo que son como 1000 kilómetros de distancia, hay que transportarlo, hay que llevarlo todo esto y hay que cuidarlo, o sea, el transporte es importante, tengo que optimizar la carga de los camiones para llevarlo, porque esto al final son euros, que cuando mueves muchas piezas a lo largo de una obra, pues hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, alguna imagen de cómo se está montando. Y todo, ya digo, con un extraordinario cuidado. Y es una obra que todavía creo que no han terminado, no han finalizado y que estoy seguro que, bueno, que va a ser exitosa. Más ejemplos. Pues es lo mismo. Yo a veces, de verdad, llevo ya unos cuantos años trabajando en este sector y a veces me quedo con la duda cuando paso por algún sitio, tengo esa deformación profesional que me voy fijando en la tecnología constructiva que me toca representar y que además, pues tengo que decir que me fascina, que me abruma, que vas por calles, vas por sitios y te encuentras con obras que no tienes por qué saber si está hecho o no en prefabricado hormigón y que te queda la duda. Bueno, pues esto también es prefabricado hormigón de otra de nuestras empresas, la más veterana de todas, que es Escofet, y que cada obra es única, o sea, tiene, desde el punto de vista estético y funcional, pues es otra de las destacadas. Preinco, esto es un hospital en Barcelona que ha recibido algunos premios de arquitectura, ha recibido algún reconocimiento y las fachadas igualmente. El sistema un poco que personifica, que le da ese carácter distintivo al edificio. Más elementos, revestimientos. Esto para Foster, en un museo que está en Francia, en Narbonne. Bueno, puede hacer de todo, pero tampoco olvidemos que los sistemas constructivos al final tienen que cumplir una función, no nos dejemos tampoco llevar únicamente por la estética. Pues en rehabilitaciones, el poder ampliar, pues estos son balcones que se han hecho, todo lo que sería la estructura que sobresale del edificio hecho enteramente en prefabricado. Vamos, lo único que está es el acristalamiento de la terraza. Y además hacerlo bonito, pues con un perfil redondeado, ¿por qué no hacerlo así? Darle o sea, modernizar de alguna manera y darle una función añadida al edificio. Esto es algo que yo estoy seguro, sobre todo después del miedo que nos ha quedado de la pandemia, el que haya tenido, pues el que viva en un piso más pequeño y sin terraza, pues es algo que estoy convencidísimo de que en un futuro, sobre todo para edificios a rehabilitar, tenga cada vez mayor cabida el poder ampliarlo, siempre y cuando la estructura pueda soportar esos esfuerzos añadidos. Pero el poder ampliar la terraza, creo que además ya hay intervenciones en algunas ciudades, en algunos edificios ya se está haciendo. ¿Por qué no hacerlo también prefabricado hormigón, que lo puedo hacer además rápido y que bueno, los inquilinos de la vivienda puedan disfrutar de ello cuanto antes? Rehabilitaciones de fachada con otro tipo de hormigón, el polímero. Bueno, pues te tienen que contar que este edificio, pues que tiene ya otro atractivo, antiguamente era un edificio creo que de 50 años, a las afueras de Barcelona, además con una mejora de toda la eficiencia energética en el campo de la rehabilitación. Más posibilidades, paneles translúcidos, esto en el Centro Pompidou, en el puerto de Málaga. Y igual que decía para la fachada pesada, pues hay que conocer al menos los condicionantes que tiene
las fachadas, en el caso del GRC, pues saber las limitaciones dimensionales que tengo. O sea, no puedo hacer un panel de 50 metros cuadrados porque lo tendría que transportar y seguramente luego tuviera que tener problemas de flechas. Es un producto más que hay que tener mucho mimo. Pues más o menos llegar hasta un máximo de 8 metros como longitud máxima. Son aspectos que hay que tener en cuenta. Lo mismo, tenemos una guía, además creo que es la más descargada, que publicamos hace unos meses, hace un año aproximadamente, que es la de fachadas. Por si tenéis curiosidad, por si tenéis que hacer algún trabajo, información que tenéis a vuestra plena disposición. Y un poco por ir también cerrando este bloque, dejar los últimos 10 minutos para hablar un poco sobre sostenibilidad y bien, rompemos un poco con lo que hemos visto hasta ahora. Pues industrialización. Al final, un poco como resumen de todo esto. Puedo llegar a industrializar el edificio totalmente con elementos prefabricados. Insisto, no necesariamente el 100%, pero es posible. Poco para que veáis una secuencia, yo creo, bastante ilustrativa de las fases por las que iría un poco avanzando el edificio. El orden lógico de cómo se van colocando la cimentación, se aploman los pilares, a continuación los primeros niveles de las losas de forjado, entendemos que pues del aparcamiento se empieza ya a colocar las primeras plantas de forjado. Recordad, os ponía ejemplos siempre de pilares de que podían lograr hasta cubrir 3, 4, incluso 5 plantas de altura con un único elemento prefabricado, llegar a eso, con lo cual podía ir avanzando mucho más rápido, ir colocando secuencialmente primera, segunda, tercera planta y a continuación ir cerrándolo ya exteriormente mediante los paneles. Y luego colocar la primera, o sea, la losa de compresión. Normalmente los forjados no son 100% industrializados, se compra con una losa de hormigón puesta in situ, ¿vale? Bueno, y lo mismo sería con el segundo nivel, la segunda planta, pues la misma secuencia lógica. Más plantas, repetiríamos igual, cerramientos, y así a continuación, hasta llegar hasta el final. Bueno, un poco para que quede manifiesto. Y el otro gran grupo es la edificación modular. ¿Por qué no ir a soluciones donde preconstruya gran parte del edificio? Bueno, aquí, como decía antes, a medida que tengo que ir a mayores alturas, a un edificio residencial de X alturas, pues el tener que mover, primero, transportar módulos de 30, 35 toneladas y luego tener que colocarlos, pues una complejidad añadida. Aquí quizás ir a soluciones más aligeradas, pues tiene más razón de ser. Pero esto lo leí hace muy poquito, que en Singapur, que llama la atención, que es uno de los países donde la construcción está más industrializada, en Singapur y en Malasia, pues un edificio de casi 200 metros de altura, un rascacielos, se iba a hacer en base a módulos prefabricados de hormigón. El 80% de esta construcción está preconstruida, está hecha en fábrica. Bueno, se puede llegar a hacer. Ejemplos, para que veáis un poco un módulo. Normalmente estas empresas que están especializadas en este tipo de construcción incorporan el máximo número posible de elementos. O sea, casi diría que menos el mobiliario interior, prácticamente puede ir provisto de fábrica todo, incluso hasta la domótica puede ir integrada, de tal manera que reduzca al mínimo imprescindible las tareas de obra. Cada una de estas empresas suele tener sistemas ya patentados, tiene sus propios módulos con sus propias distribuciones, más o menos industrializados, que pueden ofrecer un servicio más o menos completo. Bueno, es una tecnología que a mí me parece que va a proyectarse todavía más en los próximos años. Todavía hoy en altura, al menos en España, pues está más concebida para hacer pues apartahoteles, residencias de estudiantes, construcciones que también el plazo es bastante estricto. Pero también, por contra, en lo que es edificación de una o dos plantas a lo sumo, en viviendas unifamiliares, aquí es donde más está proyectándose.
Es curioso, vamos, otro fabricante hace poco me contaba, oye, si quieres venirte aquí, que mañana martes o mañana jueves, tengo el montaje. Eran 150 metros cuadrados de 5 módulos, 30 metros cuadrados aproximadamente por cada módulo, y lo iba a colocar todo en una única jornada porque era el día que tenía contratada la grúa. O sea, no es que te dijera, oye, vente el día que quieras, no, me decía, vente mañana, que es el día que voy. Bueno, no podía ir justo ese día porque os hablo de antes del confinamiento, no tenía reunión y no podía ir y me quedé con las ganas de ir, pero todo en un día. Imaginaos 150 metros cuadrados colocados en un único día. El resto ya son en remates. No obstante, ya digo que tenéis algún vídeo y todo esto se ilustra. Pongo aquí ejemplos. Aedas Homes, que es una de las principales promotoras que hay, pues lo tiene claro y está apostando decididamente por industrializar al máximo. Esto es una promoción de Torrejón, que era la primera que se hacía en España, totalmente modular, creo que unas 20 viviendas y con plazo de entrega muy rápido. Lo mismo, esto ya yo no le llamo modular, aunque hay todavía quien a veces mezcla conceptos. Yo le llamo modular algo que se haga en 3 dimensiones, pero bueno, esto respondiendo a un esquema modular y es combinando elementos superficiales, losas, paneles, para dar forma al edificio. Aquí, evidentemente, no voy a ir tan rápido porque tengo que conectar más elementos, pero a cambio, el peso del hormigón, o sea, el peso de los elementos, pues ya no son las 35 toneladas de antes, sino ya estoy hablando de elementos igual de en torno a 10 toneladas, hasta 10 toneladas, que ir ensamblando y que puedo gestionar y manipular mucho mejor. Pues se está haciendo, yo no sé, no soy tampoco adivino, pero creo que es la tecnología en prefabricado hormigón que más proyección puede tener esta. Pero lo mismo para edificios de más alturas, en ciudades, que se pueda también hacerlo. Y luego ya un poco diseños que se escapan de lo habitual. Esto no sé si alguien lo conocerá, pero del estudio hecho por el estudio Ensamble, hace ya pues como 15 años, mediante vigas prefabricadas de hormigón destinadas a puentes. Son 7 elementos que dan forma a esta edificación. Bueno, temas que dejo caer, no nos da tiempo a entrar en detalle, es cómo organizar la obra. Lo decía al principio, al final nosotros participamos en un proceso que todo tiene que estar extraordinariamente controlado. Así debería de ser cualquier tipo de construcción, fuera más convencional o menos convencional. Pero nosotros tenemos que trabajar con orden, o sea, las piezas tenemos que saber en qué orden hay que colocarlas y que tiene que haber siempre una correlación. ¿Por qué construyo más rápido? ¿Hacemos construcciones más rápidas? Porque puedo simultanear la construcción con la fabricación, pero tengo que ir, tengo que ir despejando la fábrica para ir continuar fabricando otros elementos, teniendo en cuenta que esto se tiene que ir colocando para que no genere stock en mi fábrica. Tiene que haber, todo esto tiene que estar íntimamente correlacionado. La seguridad, el hecho de que los trabajadores o una gran parte de los trabajadores, en lugar de estar en la obra, que es un ambiente mucho más denso, mucho más cargado, más incierto, expuesto a las condiciones climáticas cambiantes, los riesgos se potencian, evidentemente, y llevarlos a la fábrica en un entorno todo lo contrario, mucho más cuidado y preciso, pues esto al final repercute en trabajar de una manera mucho más segura. Lo mismo, tenéis un vídeo ahí ilustrativo. Dejo aquí caer más guías. Hace poco más de un mes se ha actualizado algunos de los documentos básicos del Código Técnico de la Edificación. Supongo que sepáis qué es lo que es un poco el marco reglamentario que nos marca las reglas de juego de cualquier edificación en cuanto a eficiencia energética, acústica, resistencia al agua, y hemos publicado recientemente una guía técnica, la hemos actualizado, adaptada y particularizada para los elementos prefabricados de hormigón para saber cómo cumplir el código técnico, documentación que hay que tener. Y con esto voy llegando casi al final, quedan como 10 minutos. No sé si me va a dar el tiempo para abrir alguna pregunta, así que, porque voy a hablar
Quería hablar muy rápidamente de sostenibilidad y BIM, pero no sé si habrá tiempo. Vale, Alejandro, que sea muy rápido, 5 minutos para esto y dejamos para las preguntas. Venga, pues voy a ser muy rápido sin atropellarme, pero por lo menos que quede un poco claro. Esto de la sostenibilidad, bueno, esto tenemos de ruido de fondo que tenemos que ser cada vez más sostenibles y en el caso de la construcción es un sector que tradicionalmente, y los datos así lo revelan, ha sido más bien todo lo contrario, ha sido insostenible. Es, bueno, como consecuencia de la actividad de la misma, pues somos grandes consumidores y emisores, por otro lado. Con lo cual hay un margen de mejora tremendo. Cada vez los edificios se van a tener que hacer de manera mucho más sensata, más sostenible. El ejemplo del Riverside Homes, pues es un caso que lo pone. Yo creo, bueno, María Eugenia, tú que tienes tus proyectos, sabes que es un requisito cada vez que tiene mayor imposición, pero la sostenibilidad no es una característica, una única característica, sino que al final se traslada a una enorme variedad de aspectos que hay que tener en cuenta en cuanto al diseño, que se haga al final de manera con sentido común, de manera sensata. O sea, no tiene sentido, por ejemplo, un edificio sea ineficiente desde el punto de vista energético, que no esté adaptado al entorno en el que está, que no utilice materiales accesibles, cercanos. O sea, la madera, no sé, sin denostar a la madera, pero no tiene sentido traer la madera de la Amazonia o traer la madera para hacer un edificio aquí, por muy sostenible que pueda aparentar ser, que la tenga que traer de unos bosques finlandeses, porque los costes, las emisiones que va a tener consecuentemente todo el transporte de las mismas, pues no tendría sentido. Es decir, trabajar con mucha más racionalidad. Y en este contexto, el prefabricado hormigón pues tiene unos puntos de partida interesantes, que en la medida de lo posible, en la medida que se sepan optimizar, pues pueden contribuir de manera significativa. La eficiencia energética que está un poco en el centro de todas las actuaciones, al menos actualmente, porque tenemos que hacer edificios ya prácticamente de consumo nulo, o sea, que sean autosuficientes, que incorporen energías renovables, etcétera. Bueno, pues el hormigón, sin entrar en detalle, tiene una capacidad que es la inercia térmica, que me permite atenuar las necesidades de climatización, especialmente en los meses más calientes. Bueno, pues pongo aquí muy por encima dos ejemplos de proyectos de investigación con otras entidades que han participado. En uno de ellos hemos participado nosotros como Andece y en otro una de nuestras empresas asociadas, que es paneles de hormigón sándwich a los cuales se les introduce un material, unos conductos por los cuales puede circular agua o otro material que es parafina, materiales de cambio de fase, que me permite, para que os quedéis únicamente con la idea, optimizar, mejorar de manera extraordinaria la clase de eficiencia energética de un edificio. Ya hoy todos los edificios, o prácticamente todos los edificios que cumplan el código técnico de la edificación tienen que ser calificación energética A. Y para ello, pues nos tenemos que mover los distintos sectores. Lo mismo puedo hacer en los forjados, tecnologías que están ahí y que yo estoy seguro que no tardando mucho, pues puedan ayudar a proyectarse. El Passive House, me imagino que alguno suene. Edificios, es un estándar, que hay que cumplir una serie de requisitos, pero en parte se pueden hacer también con elementos prefabricados. Y yo quiero ligar aquí la industrialización con la eficiencia energética. Al final, industrializar significa optimizar todo. O sea, que los consumos, o sea, una de las consecuencias que tiene es que los consumos de energía al final sean los imprescindibles. Pues pongo aquí el ejemplo de la Junta de Andalucía, que está llevando ya a cabo actualmente un estudio muy detallado, nos ha pedido algún tipo de colaboración, consulta más bien, consejo, para tratar de sacar unas pautas para llevar a cabo sistemas constructivos de viviendas de protección totalmente industrializadas y que al mismo tiempo sean edificios de consumo de energía casi nulo. Otra tecnología interesante, cada vez más pujante, es que podamos de alguna manera que los elementos exteriores tengan capacidad descontaminante. Aquí en Madrid tenemos restricciones de tráfico cuando
cuando las emisiones fundamentalmente de óxido de nitrógeno se elevan por encima de unos límites que se consideran desde el punto de vista de la salud inaceptables. Pues, ¿por qué no dotar a los elementos de cierta actividad? Bueno, pues hay un principio químico, que es el fotocatalítico, que me permite ayudar a reducir las emisiones exteriores. Bueno, ejemplo, nosotros hemos publicado ahora unas declaraciones, hace ya 2 años, unas declaraciones ambientales de producto donde gran parte de estas emisiones, de estos indicadores ambientales, quedan cuantificados. Todo esto lo contextualizo porque cada vez más los edificios se certifican conforme a sistemas de evaluación de la sostenibilidad que tienen en cuenta una cantidad enorme de indicadores. Por eso decía que la sostenibilidad no es una única característica, sino que al final se traslada a una enorme cantidad de aspectos a tener en cuenta: la eficiencia, a consumos, a generación de residuos, a hacer una gestión eficaz, etcétera, y que hay sistemas que ya existen, como LEED y BREEAM, que son los más implantados, que valoran el cumplimiento de estos aspectos de diseño. Y en el caso de los prefabricados de hormigón, pues aportamos una serie de aspectos. Pero esto también lo enlazo con que la sostenibilidad no solamente es ambiental, sino que también tiene que ser una cuestión de sentido común. Me gusta poner el ejemplo del parking. Si lo hacemos de la manera tradicional, nos encontraremos con un parking ineficiente desde el punto de vista estructural. ¿Por qué no ir a soluciones que sean mucho más confortables? Un parking totalmente diáfano, sin pilares, hechos con placas alveolares, donde tengo la comodidad de no tener que ir ahí esquivando pilares. Bueno, para mí esto también es sostenibilidad, desde el punto de vista social y económico. Y otro, yo creo que también hay que defenderlo, que es el hecho de trabajar en fábrica permite que el sector de la construcción, en las tareas, en los oficios más de oficios productivos, de tareas, el hacerlo en fábricas algo, y a las cifras me remito, que pudiera ser también más atractivo para una mayor incorporación de la mujer. Y hablaba también al principio de la gente joven. Bueno, una de nuestras empresas, además apuesta y lo está convencida de ello, y además que le interesa el que sea un sector mucho más amigable y atractivo, pues un 42% de su plantilla, de las que trabajan en producción, son mujeres. Bueno, pues también, ¿por qué no, de alguna manera, poner de nuestra mano para que así sea? Y esto la industrialización lo permite. Y yo creo que ya nos vamos de tiempo. Esto de la metodología BIM, simplemente deciros que hay una guía que tenéis a vuestra disposición donde entramos más en detalle, que es esta, que además la hemos actualizado hace muy poco. Y contaros muy rápidamente que hay un máster online de construcción industrializada en hormigón que llevamos impartiéndolo desde hace ya 6 años. La dificultad que tiene el prefabricado de hormigón, pues apenas tiene cabida, y encantado estoy de acercarme a las escuelas y dar una charla, pero bueno, falta hacer más cantera y que sepáis que existe. Y ya por último, con esto termino, que sepáis que tenemos un concurso. Este año llegamos a la 6ª edición, en el cual se valoran en 3 categorías al mejor trabajo nacional en el cual se incorporen elementos prefabricados de hormigón. Y bueno, la fecha de entrega es hasta junio, y en la página web que ahí aparece están las bases, y nada, animaros a participar. Disculpadme que al final haya ido un poco atropellado, pero bueno, tenéis la presentación completa, muchos vídeos, muchas publicaciones. Me gusta siempre terminar con este ejemplo de Amazon, de que es una entidad que todas sus construcciones las hace enteramente industrializar, y en gran parte mediante elementos prefabricados de hormigón. Estas son las casetas de seguridad que alguien tuvo la brillante idea de hacer que simulase las cajas con las cuales nos envían los paquetes con GRC. Bueno, pues ahí está, y es donde están el personal de seguridad. Y esta es la última diapo. Encantado. De hecho, el año pasado en la charla algún alumno luego me escribió, tenía algunas dudas. Os dejo en mi correo electrónico y encantado. Ahora no sé si me da tiempo a responder. Son las 10:30 justo. Si me da tiempo a responder alguna pregunta, incluso alguna crítica, y si no, pues tenéis mi correo electrónico, y ya digo que encantado de atender cualquier cuestión ahora o más adelante.
Muchísimas gracias, Alejandro.